¿Cuál es la diferencia entre la ideología y el pensamiento? La ideología es básicamente la identificación de las personas que tenemos con las ideas. Pero, ¿hasta qué punto somos capaces de defenderlas? Si las defendemos demasiado, incluso sabiendo que nos estamos oponiendo a la verdad, es donde nos encontramos con el término de la ideología. El pensamiento, sin embargo, es la búsqueda constante y la búsqueda del concepto que nunca se acaba. Porque nosotros, desde un cientificismo, estamos acostumbrados a cerrar los conceptos, de manera que todo nos es racional, todo se ajusta al método científico y de alguna manera sabemos y comprendemos de cierta manera. Pero, ¿realmente es así? Si no, fíjate en la historia. En la historia encontramos cómo la historia es totalmente cambiante, donde se acentúan ciertos contextos y se va cambiando el concepto de ciertos conceptos como los de libertad, igualdad, justicia. Si no, fíjate en el derecho. El derecho demuestra de que incluso en las diferencias entre los países encontramos distintas leyes que se ajustan según a la identificación que tenemos con esas ideas. El objetivo es rebasar la idea de la ideología, porque la ideología se centra y se queda en la simple identificación con la idea. Pero el objetivo es llegar al pensamiento. El pensamiento es un movimiento propio de la filosofía, que no se ajusta a la vanidad y a la simple retención de una idea y la defensa de ella por el hecho de ser una idea con la que me identifico. Evidentemente hay ciertas ideas que tienen mucha más coherencia y mucha más cohesión en la historia y en el contexto cultural en el que vivimos, que va cambiando poco a poco. Pero eso no quiere decir que siempre pueda ser defendible. El pensamiento permite descubrir las causas y las razones de por qué actuamos como actuamos. Realmente es el descubrimiento de la esencia de la realidad. La ideología es una simple defensa anacrónica. Eso quiere decir que es sin tener en cuenta la historia. Es decir, no tiene en cuenta los contextos. La historia es algo súper importante para entender cómo ciertos movimientos tenían sentido en ciertas épocas. Como por ejemplo, la Revolución Francesa tenía sentido en su momento, pero tenemos que tener en cuenta de que nos vemos influenciados por las ideas en el sentido de que acabamos identificándonos con ellas o no. Como decía, la ideología es la simple identificación y la posterior defensa de ella hasta la muerte. Es decir, ahí es donde nos identificamos igualitariamente y totalmente con la idea. Pero el pensamiento es algo que va mucho más allá. La realidad no es tan simple como la pensamos, sino que es algo cada vez más complejo. Con la llegada de Internet tenemos en nuestro bolsillo toda la posibilidad de encontrar todo el conocimiento de la historia universal. Pero sin embargo decidimos quedarnos en esa vanidad, nos quedamos en ese entretenimiento constante, donde no queremos dar ese paso que necesita trabajo para el conocer. Es decir, el conocimiento va asociado al pensamiento y el pensamiento es algo que va cambiando continuamente y que necesita ese trabajo de reflexión para captar las ideas que van cambiando y los conceptos que se van cambiando. Pero los ideólogos en realidad son los auténticos vagos, que no quieren exprimir la cosa, sino que lo que quieren es simplemente prejuzgar. La diferencia entre el prejuicio y el juicio es que el prejuicio es algo anterior al juicio y que por lo tanto no entra dentro de la capacidad o dentro de la esfera del conocimiento. El juicio, sin embargo, es lo que juzga con sentido, juzga desde la experiencia, desde el pensamiento. Esto no es algo exclusivamente filosófico, sino que lo que quiero demostrar es que la filosofía es algo intrínseco, el pensamiento es algo intrínseco a la realidad, no es algo que se basa en recitar autores y desarrollar mediante la típica intención que tiene la educación, ¿no? Pero en realidad es algo que va mucho más allá. La metafísica, lo que entendemos como lo que está fuera, lo que está en nuestra imaginación,
en realidad es lo que compone todo el mundo que entendemos como realidad. Compara, por ejemplo, las teorías de Newton con las teorías de Einstein. Ahí vemos la diferencia, ¿no? De que lo que teníamos por verdadero anteriormente ya no me vale, sino que necesitamos superar esa trama de conceptos que no nos sirven en la actualidad. Y por eso llega Einstein. Karl Popper decía que toda teoría puede ser falsable. Para que alguna teoría sea ciencia realmente, necesita ser falsable. ¿Qué quiere decir? Que pueda ser refutada. Y esto nos hace pensar muchísimo en lo que decía, de la contraposición entre la ideología y el pensamiento. Porque el pensamiento tiene esa capacidad de superar eso a través de la reflexión, superar las distintas fases del concepto, que son infinitas. Cuando entiendes que la realidad es infinita, es cuando te das cuenta de que el pensamiento es la auténtica verdad. Pero claro, los ideólogos son unos vagos, necesitan esa seguridad del prejuicio. Pero los que verdaderamente queremos la libertad somos los que nos encaminamos en el camino del pensamiento y de la reflexión. Esa es la auténtica verdad de la realidad. ¿Qué sentido tiene que tú tengas esta vida que tienes ahora mismo? Pues no tiene ningún sentido y a la vez tiene mucho sentido. Es una contradicción que nunca podremos llegar a conocer del todo, quizá porque esa es la esencia de la realidad, la infinitud del conocimiento. Pero a su vez, aunque la infinitud de la realidad sea de tal manera, siempre hay alguna capacidad, hay algún momento de captación donde nosotros atrapamos la realidad, pero simplemente es como si agarrásemos un pájaro que viviese en la libertad y que después tendríamos que soltar. La realidad es algo así, es algo que podemos captar, pero que no podemos adueñarnos de ella. Por eso, esencialmente, la ideología falla en ese sentido, en el sentido de que no es posible captar la realidad, porque la esencia de la realidad es la infinitud. Podemos entender esto desde una forma pesimista o de una forma optimista. De ahí es donde surgen los conceptos de nuestra moralidad, donde reflexionamos sobre el bien y el mal. Ahí podemos pensar que la vida no tiene ningún sentido, que no tengo ningún propósito, o simplemente puedes ser agradecido de descubrir esa infinitud que encuentra la realidad dentro de sí. La esencia de la realidad se dispone de tal manera que podemos captarla, pero no captarla enteramente, gracias a esa infinitud. Y esa infinitud es lo que nos hace tener esa vivacidad en la vida, a través de la reflexión continua. Y eso es lo que permite que yo, por ejemplo, sea feliz descubriendo nuevos conocimientos a través de la filosofía, leyendo otros autores, e incluso leyendo autores que realmente no coinciden con mi pensamiento. Pero si solo leyese a los que realmente me gustan o las personas con las que estoy de acuerdo, pues realmente me convertiría en un ideólogo y no en un filósofo. Y el filósofo tiene la responsabilidad de aceptar la infinitud de la realidad, siendo consciente de la esencia que guarda detrás de ella. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y recuerda que la realidad es infinita.